Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estáis todos conspirando contra mí. Ángels está de vuelta de la Moncloa y aquí está Nacho Carretero y Aitana Castano. Buenos días. Hola. Además, estáis los dos aquí. Hola, Nacho. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo un pequeño... Algo hay, algo hay. A ver, con el algo pequeño. hay, algo hay. Sí, Vamos sí. a ¿Qué respirar pasa? todos porque... ¿No te escuchas bien? No, ahora sí, es que estos cascos, si te fijas, no corresponden a mi micro y entonces... te tira un poco la cabeza. Estoy así como Peter Sellers cuando se iba de cuadro y inclinaba la cabeza. Ahora lo arreglamos. Total, es el primer día también que venís aquí a la radio. Entiendo que pasa. Es que lo dice así, Sastre, porque estábamos preguntando, oye, Ángels, ¿qué ¿Y pasa? por qué tal? no está Ángels? ¿Y por qué no hacemos el programa? Bueno, pues ¿qué pasa? ¿No lo queréis hacer conmigo? Es que nos malinterpretaste. Yo estaba Ya, preguntando ya. Yo creo que nos por malinterpretaste. la logística. Oye, y Ángels no le da tiempo. Y Sastre dijo, bueno, pues os levantáis y os vais y no lo Hombre, queréis hacer claro, ya conmigo. está. No le da No, tiempo, está volviendo. Dejad también que descanse, que se tome un café. Sí, no, yo no digo nada. Sastre, nos buscasteis buen telonero hoy, ¿eh? Buen telonero antes que nosotros, ¿eh? Bueno, os pregunto qué os ha parecido la entrevista o estabais aquí en el pasillo. Vamos a pasar al siguiente Muy tema. bien. Yo escuché un poco, pero la verdad que lo demás estuve hablando con Nacho, he de decir. Yo leí los tweets. Bueno, pues como mira. dice mucha gente, escuchar el podcast después. Vale, exacto, eso tienes que hacer, más te vale. Sí. Normalmente nosotros a esta sección, este comando, que va justo después de, pues eso, del saludo y de qué tal la semana, cómo lo lleváis, entramos en calor preguntándoles por el fútbol, que sí, qué tal el Depor, que cómo va la Liga y demás, la Cervantina. Hoy vas a tener un aliado en esto de la Cervantina, Nacho. Sí, hacemos un mini contexto porque hay gente en España que no sabe lo que es la Cervantina todavía. No será porque vosotros no habláis Ya. todo el rato de la Cervantina. No será porque no insisten. No será por ti. Y aún así, yo creo que cabe decir que es la selección española de fútbol de escritores, que el fin de semana pasado estuvimos en Mallorca, en la Feria de Literatura Expandida de Magaluf, ganando un torneo. Y escritoras, pero yo no estoy en esa convocatoria. Bueno, He este de decir. asterisco que añade Aitana. Y yo lo pido. Y Sastre, seguimos. yo no sé quién más lo tiene que pedir. ¿Lo puedes pedir tú por mí, por Yo favor? lo pido también. Gracias. Me sumo, Aitana. Gracias. Y Yo seguro soy- que Ángel se sumaría, No, pero como no está, Como no estamos. pues eso que te pierdes. Ya lo veríamos. Y de aquí, pues yo, claro, soy integrante, jugador. Y además debe ser de los buenos, mete goles, y tal. Bueno, eso lo habría que vamos a- verlo. Claro, eso vamos a dejar. Eso habría A ver que qué verlo. dice Galder. Que lo dice otro integrante de la Exacto. Cervantina. Que es otro integrante de una de las secciones de este programa, que es la dupla, que es Galder Reguera, quien hemos invitado a este comando para hacer un poco un crossover entre secciones y para que nos hable del libro que acaba de publicar Galder, que es el último libro que publica ¿Por qué el fútbol? Galder, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. He de decirte que ayer Cabeleira, que me lo encontré en el pasillo cuando ya se iba de la dupla, me dijo, haz el favor y que no hablen de la Cervantina. Pues mira, Tarde. la primera a la frente. Pero aquí estamos. Si no hablamos de otra cosa, yo le he dedicado el libro a la Cervantina, ¿eh? Es A mis verdad, abre ahí la compañeros de primera Sí, página. ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, sí, sí. Hombre, es un proyectazo. ¿Con Nacho os conocisteis también a través de la Cervantina o cómo fue el encuentro, Galder? No, nos conocíamos antes. Yo a Nacho le había leído mucho y le admiraba mucho. Y ahora le temo mucho porque es el que nos grita en el campo a todos los demás. Es que tiene toda la pinta. ¿Nos grita aquí también a nosotros? No, que va, solo a ratos. Sí, Tú sí. sabes que Galder y yo en la primera concentración que fuimos de la Cervantina nos invitaron los compañeros escritores alemanes a la feria de Frankfurt a jugar un partido allí. Entonces las habitaciones eran dobles, eran por parejas y a mí me tocó con Galder. Ah, sí, ¿eh? Entonces llegamos al hotel de Frankfurt, subimos a la habitación, Galder abre la puerta, ve que las camas están pegadas y sale de la habitación y se va. Y yo, ¿dónde va este tío? Y llega al rato y me dice, ya cambié, me fui a otra habitación, yo así no puedo dormir. O sea, este fue Yo mi primer me encontré- contacto con Galder. Era- La primera a la frente, Galder. Bueno, yo soy un hombre lleno de dudas, entonces me encontré a Nacho Claro. en su plena Sí. juventud, con el chándal de la selección española y ese moño. El moñín, Y fui a- tal, claro, sí, sí. Y fui a recepción y les dije, oiga, no quiero poner en duda mi heterosexualidad aquí en Alemania, cámbienme, por favor. Y de como habitación". decían en Amanece que no es poco, un hombre siempre es un hombre. ¿no? Oye, y lo de Aitana lo podemos resolver, Galder. Oye, bueno, a A ver, mí- hay que hablar con Pedro Zuazúa, ¿no? Sí, a mí no me hacen mucho caso con lo de convocar Ya. a unos u a otros, porque mi criterio futbolístico, como bien saben, es muy malo. ¿Qué tal juegas, Aitana? Bien. A ver, juego bien, soy portera, que ya sé que estáis cubiertos ahí. Lo que pasa que es verdad que ahora mismo estoy
no estoy en mi mejor momento deportivo, pero yo creo que juego bien. Lo que pasa que yo creo que Pedro Zubazúa es del Oviedo y yo soy del Sporting y ahí hay un conflicto de intereses. Amiga. De todas formas, el rendimiento como portera tampoco es prioritario. Puedes venir pues, a hacer vestuario, a hacer piña. Ya, de utillera, bueno, no sé, ya veré. No sé si está sonando muy bien eso, Nacho. Sí. Yo La verdad es que creo que está sonando francamente mal. Iba a añadir, esto lo digo sin ápice de desprecio. En serio, Galder lo echamos mucho de menos, que no pudo venir a Magaluf, lo echamos mucho de menos porque Galder es pieza fundamental, haciendo Yo vestuario, creo que haciendo debería piña. ser portera suplente, que yo lo mejor. Estás allí, sentada en el banquillo y disfrutas. Y animas de al todo. portero titular. Eso me pasó Hasta muchas que, veces. en un momento dado, el destino te pone en la encrucijada de tener que salvar el penalti en el último minuto. Como Iker Casillas en la vez que debutó, ¿no? O algo así. Galder, ¿tú te acuerdas de esa movida? No, sé que debutó muy joven, con 17 años, y que debió hacerlo bien, porque luego estuvo por ahí. Sí, estuvo yo los bastante. éxitos del Madrid tiendo a olvidarlos. La verdad es que vale, te ya. iba a decir, para que se acuerde No, y la bien mejor tiene que ser del pregunta. Athletic, Vale. claro. Creo que cuando la Cervantina además tiene algo que celebrar, esto es lo que suena. Ay. ¿Así bailáis, Nacho? Así bailamos. Fíjate que a Galder no lo imagino yo bailando mucho. Esto es por nuestro mister Pedro Zubazúa, que es muy fan de Ya. Juan Luis Guerra. Entonces nos motivamos así. Bueno, a Galder le hemos invitado esta mañana para que se incorpore a este comando, para que nos hable de por qué el fútbol, textos sobre el sentido de la vida, del deporte y de todo lo demás. Y es lo que vamos a hacer ahora a la vuelta. Explicar lo que yo creo que encierra este libro, la recopilación de los artículos de Galder y que al final trata de desentrañar el misterio de qué hay detrás de esa idea feliz. A pesar de lo mucho que puede haber pervertido el dinero el mundo del fútbol, una idea feliz que nos reconcilia con el deporte y el fútbol de nuestra infancia. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Ataúlfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming for... Bueno, empezar con El secreto de sus ojos y Eduardo Sacheri, este comando norte sobre fútbol en el que el invitado es Galder Reguera. Nuestro Sacheri bilbaíno, el escritor que trata todos los temas a través del fútbol. Ya saben que forma parte de nuestra dupla y es además director de estrategia y operaciones de la Fundación Athletic Club. Dirige un festival de cine y fútbol, otro de literatura y fútbol, y ahora se edita una colección de sus artículos, publicados en su mayoría en el diario El País y el diario AS, para intentar responder a la pregunta de por qué el fútbol, que es precisamente el título del libro. Y uno va repasando, Galder, los artículos y se queda con la idea de que podemos aproximarnos a la vida a través del fútbol porque hay una especie de misterio en él que sigue siendo eso, un misterio, es muy difícil de desentrañarlo. Sí, mira, se suele decir que el hincha en el estadio hace un ejercicio de suspensión de la realidad, que cuando tú entras en el estadio es una especie como de paréntesis del mundo y te transformas, etc. Esto es un análisis que viene de los años 80, cuando se estudiaba además el hooliganismo. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la frontera entre el estadio y la realidad, en todo caso, es brumosa y que la realidad permea de alguna manera dentro del estadio. Y a mí lo que me interesa es explorar esa frontera, ¿no? ¿Por qué yo, con 50 años, adulto, padre de 2 hijos, pues de repente me encuentro llorando un día porque mi equipo ha ganado una Copa del Rey a lágrima viva, como no lloré nunca quizá? Y yo ahí encuentro razones que vienen del mundo, ¿no? Y a mí lo que me interesa es justo esa frontera, ese límite. ¿Y por qué crees? ¿Qué explicación te das a eso? Pues mira, yo aprendí a preguntarme en vez de por qué no. Esto nos enseñó, yo estudié filosofía, un profesor de filosofía nos decía que a todo por qué hay que acompañarle la pregunta del por qué no. Y a mí lo que me sucedió es que, bueno, literariamente yo intenté no tratar el fútbol en mis textos, quizá por un complejo cercano de hincha o algo así, no lo sé. Y un día me di cuenta de por qué no explorar mis sentimientos o la realidad del mundo
o la relación con mis hijos o con mi familia y mi territorio a través de algo que me apasiona, que me hace sentir y que yo creo que en cierto sentido también me ayuda a entenderme a mí mismo y entender el mundo, ¿no? Yo creo que hay, o sea, no sé qué opinará Galder, yo tengo una teoría / manifiesto, a ver qué opina Galder de por qué el fútbol es así. Me da la sensación de que el fútbol es como el último ritual tribal que nos queda y que es inocuo, porque claro, los rituales tribales de pertenencia, de identidad, que aunan bajo banderas, colores, etcétera, no aplicados al fútbol, son bastante peligrosos y tienen, bueno, pues lecturas y consecuencias de bastante profundidad. Pero el fútbol es un juego y de repente hay algo como de ritual popular que tiene que ver con colectivo, ¿no? También. Claro, sí, popular y colectivo que tiene que ver con la identidad, con la pertenencia, con lo tuyo, con lo sentimental, con tus amigos, con tu familia, con tu ciudad, etcétera. Y que entonces eso se traduce en todo lo que Galder nos estaba diciendo. Y digo /manifiesto porque tengo la teoría de que en España hay un grupo de mandatarios que están intentando arrebatarnos eso desde hace muchos años. Se resume en que la gente que dirige el fútbol en España no tiene interés por el fútbol, tiene interés por el dinero, de manera que las entradas son caras, los horarios imposibles, los partidos televisados, las prohibiciones tremendas, los impedimentos. Se llevan los partidos a Arabia Saudí ahora o de van repente a jugar a Miami, un o no sé partido dónde de liga en Miami. Entonces yo creo que todo esto de lo que estamos hablando hoy con Galder, que tiene que ver con emoción, sentimentalismo, fútbol popular, está en peligro, al menos en España, por quien dirige el fútbol, que lo entiende de una manera como si fuera un negocio. No sé qué opina Galder. Sí, no, está claro. Mira, yo soy profundamente individualista, menos cuando voy al estadio. Yeah. Me cuesta mucho sentirme parte de nada. Y mi patria es la camiseta de mi equipo de fútbol. Y estoy con eso, sí. Además, yo creo que tiene una explicación histórica, que es después de la Segunda Guerra Mundial, las identidades nacionales se ponen un poco en suspenso y se pasan al ámbito más lúdico. Los Juegos Olímpicos, también los Mundiales. Paul Auster dijo aquello de que el fútbol era un invento que habían hecho los europeos para hacer la guerra sin matarse entre ellos, ¿no? Y ahí, en este momento de hipercapitalismo, es uno de los pocos ámbitos que queda realmente comunitario. Y estoy de acuerdo, los grandes dirigentes del fútbol no les gusta la grada organizada, no les gusta esa idea de no tener control sobre lo que sucede en los estadios. Incluso ahora cortan la señal, ¿no? Si hay algo que no les gusta o dejan de emitirlo. Y quizá donde tenemos que trabajar es ese punto, volver a recuperar esa parte más comunitaria del fútbol. Y además el fútbol muchas veces se presenta como un espacio de confrontación, ¿no?, entre aficiones y tal, pero también lleva un espacio, yo creo que de unión, porque la pasión por el fútbol te puede unir, aunque sea con otra persona de otro equipo. Y yo siempre me acuerdo cuando voy de viaje, o sea, me acuerdo de alguna vez de ir de viaje por ahí, me acuerdo en Guatemala que me preguntaron, ¿de dónde eres? ¿De España? ¿De España de dónde? Me preguntaron, ¿del Real Madrid o del Barça? Y dije, del Sporting de Gijón. Y me dijeron, eres de Asturias. Conocían a España por los equipos de fútbol. Y entonces el fútbol es una manera también de unirse en otros países, no sé, me parece que es una de las cosas que hace mucho Galder en el libro y lo hacen también en la dupla, es como darle al fútbol también esa parte de ternura y de humanidad que tiene, que es como lo más guapo, ¿no? Está todo lo feo, que es todo lo que decía Nacho, y está todo lo guapo, que todo lo que explica Galder siempre en sus crónicas, que hay que leer siempre. El fútbol como herramienta no solo para hacer lazos, sino para conseguir cosas. Y muchos años de reporterismo, el fútbol, el ser de España y decir el Madrid, el Barça, Messi, Cristiano Ronaldo, que ya ves tú, yo soy del Depor, pero todo es eso, pues a mí me ha hecho saltar. Teníais a Jukic, que falló un penalti. No lo digo de broma, saltar checkpoints, entrar, hacer entrevistas, entrar en lugares que de otra manera no entra. En serio, el fútbol como una herramienta universal que trasciende mucho más, va más allá del juego. Tú tienes, Galder, hay muchos artículos que remiten a esta idea, no sé si llamarlo nostálgica, pero que desde luego te reconcilia con el fútbol contra esta mercantilización que de alguna manera ahora describía Nacho. Hay un artículo en el que, por ejemplo, hablas de la importancia del dorsal o la alegría de tu hijo cuando le dieron el 18, creo. Y hay un momento, yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, retratas a unos niños que están jugando a fútbol en el parque, en el patio del colegio, donde sea. Y entonces, claro, los postes de la portería son dos chaquetas tiradas del chándal, pues tiradas al suelo. Y ese debate de, ¿es alta, no es alta? No, sí que ha entrado, es que ahí no llego. Eso, Galder, yo creo que está en el fútbol y en muy poquitas cosas más. Por eso, no sé si reivindicas el fútbol también como
elemento de educación y de desigualdad, ahora que también incluso el fútbol de los niños, y esto los padres tenemos parte de la culpa, hemos convertido el fútbol como de academia, que el fútbol se entrena pero casi se deja de jugar en la calle. Sí, totalmente. Para mí es una herramienta educativa. Yo la uso con mis hijos como herramienta educativa para entenderlos, y a mí me gustan los guiños. Lo que decías del 18 es que mi hijo eligió el 18 porque él sabía que dos de mis grandes admirados son Gurpegui y De Marcos, que llevaban el 18. Para mí es un número muy importante, ¿no? Y un día cuando vino a casa, muy orgulloso de decir, mira, estoy como siguiendo el legado que me estás indicando, ¿no? El camino que me estás indicando. Y yo les suelo ver mucho jugar en la plaza. Yo vivo en un pueblo pequeño y veo que aprenden el mundo a través de ahí. Yo recuerdo una vez que estaban jugando los niños, los pequeños, los de la edad de mi hijo pequeño, que tenían 9 años, y entonces habían hecho los equipos y uno empezó a gritar Bapule. Y entonces los volvieron a hacer, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿qué diferencia hay entre Pule, cuando gritan Pule, o gritan Bapule? Y lo que me vino a explicar es que cuando dicen Pule, quiere decir que los equipos están descompensados, pero cuando dicen Bapule quieren decir que hay que volver a hacer la elección porque están tan descompensados que es un Bapule, que no hay partido. Entonces, cuando alguien grita Bapule es como pues hacer una como si reclamaras a la federación una alineación indebida, y tienen que volver a hacerlo. Yo pensé, qué lección más buena esta de, vamos a intentar hacer los equipos justos. Y tiene muy mala prensa el fútbol y se intenta erradicar de los patios, y yo creo que bien utilizado puede educar. Yo siempre digo que el fútbol es como la fuerza de Star Wars. En manos de los malos es terrible y en manos de los buenos salva el mundo. Pero además, mira, yo sabes lo que pensaba estos días pensando que íbamos a hablar contigo, Galder, que yo creo que el fútbol es capaz de cambiar la sociedad, porque yo no sé si os acordáis de cuando ganamos el Mundial o las 2 Eurocopas, sobre todo cuando ganamos la primera Eurocopa. Yo creo que es esa sensación de comunidad, ¿no? De todo el mundo celebrando, con todo, o sea, yo tengo que decir que vi a mi padre ondeando una bandera de España que creo que no lo volví a ver más nunca y no lo había visto antes. Y, o sea, el fútbol también consigue eso. Y el fútbol consiguió en 2008, 2010 y 2012, yo creo que algo que no sé si ahora se podría, pero desde luego creo que hubo un antes y un después en España como sentimiento de nación después de ganar aquello. No sé si tú opinas lo mismo, Galder. Hombre, después de tantos años cayendo en cuartos, que era como la gran frontera que parecía que no se podía superar, sí, desde luego. Yo recuerdo mucho la final de Copa de hace 2 años con mi hijo, que hicimos un viaje en coche juntos, y recuerdo, o sea, tengo tan buenos recuerdos de todo, del viaje, de hablar. Hubo un atasco en el que de repente estábamos atascados a la altura de Mérida y abrimos las ventanas y pusimos el himno del Atleti y empezó todo el mundo a pitar, cómo nos recibió la ciudad. Y a mí cuando hay gente que me dice, es que a mí no me gusta esto, me da pena, porque en realidad te estás perdiendo algo muy bonito. No desde luego frente al televisor. Aquí yo estoy con Nacho. A mí es normal que el fútbol delante del televisor no te guste, pero yo siempre les pregunto, ¿tú has ido a un estadio? Porque la experiencia del estadio es maravillosa, es comunidad, es todo el mundo junto, y eso tiene una escala pequeñita cuando es un club pequeño o nacional cuando es una nación. ¿Y eso lo da el fútbol y ya está? O sea, ¿lo ves esta capacidad, este empuje, este vínculo emocional y casi litúrgico, aquello de ir al estadio y demás, ¿lo ves también en otros deportes, Galder? Sí, seguro que lo hay. No, yo soy un absoluto ignorante de otros deportes. A mí una vez me presentaron a John Ram y le dije, oye, qué bien hablas español, para que te hagas una idea desde mi nivel de ignorancia. Oye, pues tu idioma lo hablas muy bien, ¿eh? Claro, me dice el tío, pero si soy de aquí, de Barrica. Si te llega a decir Egunon, ya flipas, vamos. Yo creía que era americano. Sabía que jugaba algo, no sabía muy bien qué. Luego me explicaron que era de golf. O sea, soy un ignorante absoluto. Lo del palo. Luego me explicaron. Sí, quedé muy mal, sí. Y soy un ignorante absoluto, pero seguro que lo tiene otros deportes. Pero el fútbol tiene una ventaja, que es muy fácil de practicarlo. Es solo un balón y no necesitas ni eso. Y yo he viajado por el mundo, y bueno, Nacho muchísimo más. Y allí donde hay algo que medio bota, hay un partido de fútbol. Es difícil montar un partido de baloncesto, no sé, en el desierto, ¿no? Pero si te encuentras un coco en el suelo, ya tienes un partido. Y yo creo que eso lo universaliza. Sí, es verdad, por hacer un poquito de abogado del diablo y hacer un poco... Qué raro para ti. Un punto de inflexión, estar todos de acuerdo. Yo he jugado al fútbol desde niño y no pongo en duda que el fútbol ayuda con valores. Por ejemplo, la idea de equipo, de compañerismo, de competitividad, que yo creo que está bien, la competitividad también, bien entendida. Y sin embargo, yo he visto en un comportamiento en las gradas, los padres, lo que rodea al fútbol y es transmitido a los niños,
no me termina de convencer el fútbol como algo positivo. Es decir, todo ese ritual de competitividad, de unión, de folclore, creo que aplicado al fútbol adulto y profesional es algo divertido, folclórico y muy sano, pero entendido para unos niños que están jugando, no aplica, en mi opinión. Y lo que veo, o sobre todo lo que veía, creo que está mucho mejor ahora, era todo lo contrario a valores que tienen que recibir los niños y que tienen que ver con insultos, con violencia, con... No, yo estoy completamente de acuerdo y yo tengo 2 hijos que juegan fútbol, o ha jugado, el mayor lo dejó, y añado algo más. Los entrenadores son terribles, Nacho. Es una pasada, hay entrenadores terribles. Sí. Y hay una idea de que el entrenador tiene una decisión absoluta, de repente cojo a tu hijo y lo bajo al B o le pongo de no sé qué, y no, tiene que ser una herramienta pedagógica. Yo escribí uno de los artículos que escribí, se llamaba Dejar el fútbol siendo niño, y hablaba del fracaso que supone que un niño o una niña deje de jugar a lo que es su mayor pasión porque un adulto ha intervenido, bien sea los padres con unos sueños de grandeza que además no se van a cumplir, bien sea los entrenadores convirtiendo en algo semiprofesional, algo que debería ser un disfrute. Y no tenía una relación directa con lo que había pasado con mis hijos, pero luego yo lo veo y al final yo pondría un cartel en los campos de fútbol, si no consiguió ser profesional, no lo sea aquí, ¿verdad? Es decir, sí, yo entiendo que los equipos o directamente, de élite, su hijo no va a ser profesional, disfrute del día de hoy. Sí. Y su jugador tampoco, yo se lo aplicaba a los entrenadores. Exacto. Porque a veces mi experiencia es más los entrenadores, los padres son más amables, pero los entrenadores entran ahí y de repente se ponen en plan, quieren conseguir un campeonato o no sé qué, y se vuelven ciertamente locos. Y hay un problema porque, claro, para los niños son referentes de autoridad. No le puedes decir a un niño que no da el nivel con 7 años o con 8 años. Yo tuve una conversación con un entrenador y hablaba de los niños y tal, y yo le dije, oye, ¿tú eres consciente de que estos niños creen que cuando se les cae un diente viene un ratoncito y les pone una moneda debajo de la almohada? Y tú le estás hablando de capacidades en el campo. Dijo, aquí algo falla, ¿verdad? Y además a veces dan la lección los propios críos. Yo tengo el hijo de una amiga que se llama Andrés, hace años, juega muy bien a fútbol, está en cadetes o en juveniles, y hace años estaba en un partido y iban ganando por como 15-0, una cosa así, y él había metido 8 goles, y entonces él pidió el cambio al entrenador, le pidió que lo cambiara, y el entrenador le dijo que no, y entonces el crío se hizo el lesionado para salir. Y cuando le preguntamos, ¿pero por qué? Dijo él, es que ya no hacía falta más goles, o sea, ya los íbamos a ganar. Seguir jugando y seguir metiendo goles era humillar. Lo dijo un crío de 8 años. Yo creo que es evidente que el fútbol lo asociamos todavía a aquello de, pues, por ejemplo, a cuantísima gente nos remite el hecho cuando vamos a un campo de fútbol, y antes lo decía Galder, grande o pequeño, el hecho de cuando ibas con el bocadillo te envía un poco a la niñez de aquellas cosas como veías el fútbol desde cuando eras chico, pero efectivamente hay muchísimas cosas que el fútbol, como fenómeno social que es, también nos permite subrayar e identificar perfectamente tantas cosas que hay que cambiar. Esta competitividad, tú decías malentendida, pero que es sin embargo tan extendida, o estos cánticos que algún grupo, aprovechándose de la masa, pues se ve como envalentonado para cantar, y tantas cosas que hay que corregir. En un fútbol profesional como el que estamos asistiendo, Galder, y con tanta mercantilización al lado, con los mensajes de, pues eso, el mejor, ahora que lo medimos todo, el que más goles marca, el que más juega, el que más pases y más precisos da, ¿es posible encontrar referentes también que se escapen un poco a esta mercadotecnia? Sí, yo intento reivindicarlo siempre cuando me toca escribir. El libro está lleno de referentes en la lucha, por ejemplo, LGTBI, en el fútbol, que todavía sigue siendo una lucha absoluta, en los referentes de comunidad, que intenta huir de los discursos hipercapitalistas y resultadistas. Me acuerdo Piqué, que decía que un 0-0 no tiene sentido, que es mejor verlo en casa con palomitas, y dices, no hombre, no te estás enterando de nada, esto es todo lo contrario. No entendía Yo nada. creo que existe una resistencia, y que no es quizá pues el discurso ahora hegemónico, pero también ha sido el que ha salvado el fútbol en otros momentos. Mira, la Bundesliga entró en quiebra en los años 90 por el precio de las entradas y porque dieron la espalda a sus propios aficionados, y lo que se dieron cuenta después es que para que el sistema de mercado, o sea, para que el negocio siguiera vivo, tenías que mirar a la afición, al inmediato tuyo. Y yo creo que aquí estamos pendientes de esa reflexión. Mi sensación es que muchas veces los gestores del fútbol no saben las virtudes de su propio producto.
no saben explotar realmente su propio producto. Diría que la Liga en España va en dirección contraria. Está dando la espalda a un fenómeno creciente que es el fútbol popular y la gente, y sobre todo la gente joven, que se está haciendo del equipo de su ciudad. Y la Liga está en dirección contraria. Hay algo que es maravilloso, como de un asunto como el fútbol, del que tanto se habla, del que tanto se escribe, se pueden todavía escribir distintas cosas y aportar distintos enfoques. ¿Cuántas cosas se pueden contar a partir del fútbol? ¿Qué es lo que descubrirán si se acercan a este libro de Galder Reguera, editado por Geoplaneta? ¿Por qué el fútbol? Galder, te esperamos el lunes, si tienes a bien. No te confundas, Galder, no te líes. El lunes, ¿eh? Ahora solo los lunes. Ya. Puntual. Hasta luego, Galder, y gracias. Abrazo. Esto de los crossover mola, ¿eh? ¿Sí? Yo voy a pedir El Rincón y la Esquina. Vale, pues otro día lo cerramos, pero ya con Ángels. Vale. ¿Vale? Ahí le quedó, ¿eh? Sí, Bueno, sí. y lo que me queda. Aitana, Nacho, gracias. Un besín. Adiós. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Seguimos sumando años y vida gracias a nuestras Miss Experiencia. En este club la inmensa mayoría de las mujeres son anónimas, pero sus historias son, digamos, universales. Hola, Chema Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, José Luis. ¿A qué amiga has invitado hoy? Pues mira, hoy he invitado a una mujer feliz. Se llama Raquel Moreno, tiene 82 años. Ella trabajó como delineante y le encanta la literatura, la música, el teatro, la pintura. Es amiga del Museo de Bellas Artes de Bilbao, al que acude todas las semanas. Es una mujer risueña, muy simpática, como vas a poder comprobar. Y creo que en esa actitud ante la vida tuvo mucha influencia, pues su carácter, en una infancia que ella recuerda como feliz, muy feliz, la más feliz que se pueda desear. Y ahora, José Luis, pues te sonríe desde Radio Bilbao. Hola, Raquel, Egunon, buenos días. Egunon. ¿Tan feliz fue tu infancia? Bueno, pues viendo lo que... Sí. ¿Dónde te criaste tú? Pues mira, en Portugalete, en Las Arenas. Y claro, luego también en Sestao, porque tiraron las casas y... En fin. Y luego en Bilbao, 55 años. O sea, tu infancia tiene el recuerdo del puente de Vizcaya al fondo, claro. Total. Y si te digo que con 4 años me subió un vecino, porque trabajaba allí. Y nada, yo de eso no me acuerdo que subí, pero nada más. Pero cuando tenía 15 años me para en la calle y me dice: "Oh, tú me dijiste que querías ir a la raya". La raya es el horizonte hasta el final. El horizonte, sí. Entonces yo siempre he querido ir un poco más allá. Oye, ¿y a lo largo de tu vida has conseguido llegar a la línea del horizonte? Sí, desde un avión, cuando pasé el Atlántico para ir a Nueva York, y ya no la ves tan recta, ya la ves un poco curvada. Es decir, que confirmas que la Tierra es redonda, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tiene algo que ver eso, esa búsqueda de la línea del horizonte, aquella niña que se encaramó al puente de Vizcaya, en el hecho de que te hicieras delineante? No. Lo que pasa es que entonces o eras secretaria o eras modista, nada más. Y eso no daba para vivir, ¿eh? No. Tenías que ser un poquito más. Me hubiera encantado ser arquitecto, pero eso no podía ser económicamente. Porque tenía 2 hermanos más mayores que me enseñaron a hacer arquitectura con papeles y aquello fue feliz para mí. Una felicidad, ¡buah! Sí. ¿Te apoyaron en casa? ¿Pudiste apoyarte en tus hermanos para formarte como delineante y romper un poco, por ejemplo, lo que había en tu contexto más inmediato, ¿no? El ser no quedarte como... Yo adoraba a mis primas que cosían, pero claro, veías otras cosas y querías ser otra cosa. Porque erais una familia numerosa, tenías 3 hermanos y tu ejemplo eran ellos, ¿no? De alguna manera. Pues sí. Sí. Aunque tengo un triste recuerdo del mayor que se ahogó con 20 años. Y yo entonces tenía 13.
Aquello fue muy triste. Fue traumático, imagino. ¿Dónde trabajaste tú, Raquel? Pues en una empresa francesa aquí en Bilbao. Sí. ¿Qué hacías? Pues mira, estos compraban la patente en Estados Unidos, se traía a Bilbao y encima se ponía en mi mesa, me rodeaban 4 o 5 ingenieros y uno, el que fue a por la patente, me dice, aquí tienes que poner una escalera de caracol. Y automáticamente yo vi que allí no la podía poner y dije que no. Y me miraban todos. Claro. Yo entonces era una muy joven y dirían, ¿esta de qué va? Pero tuve razón, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que él tenía que haber bajado por unas escaleras de estas como las de los, ¿cómo se llama? Las de los bomberos. Sí. Pero por no ponerse un buzo no bajó. ¿Vale? Pero compraban las patentes en Estados Unidos y claro, se las vendían a quién, recuerda eso. Luego, de aquí se cambiaba, como que estaba hecho en Bilbao, se llevaba a Rusia, Rusia pagaba y luego hacíamos aquí el secadero o lo que sea y se llevaba a Cuba. Estamos hablando de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Años 65. O sea que en plena etapa del enfrentamiento de la Guerra Fría, a través de esa empresa en la que estabas tú, se compraba la patente de Estados Unidos, se hacía pasar que se hacía de Bilbao, ¿no? Exacto. Que se hacía allí en Bilbao, se vendía a Rusia para que llegara a Cuba. Exacto. Y os pagaban en rublos. Hombre, claro, esos no eran comunistas, los rublos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa empresa, Raquel? Pues 4 años, sí. Sí, porque entonces era muy triste. Había gente que trabajaba y venía la madre y la suegra por la leche del niño con aquellas maquinitas que le sacaban. Y aquello decía yo, no puede ser, esto no puede ser. Y no, y por eso me salí, sí. Pero bien, muy bien. Y también lo dejaste para casarte, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿te sales porque te tienes que casar o te sales porque ya no te gustaba lo que había en la empresa? No, sí, me gustaba. Uy, estaba en una sala de 27 delineantes y todos maravillosos, de verdad. ¿Y tú la única mujer? No, éramos 2. 2 mujeres erais. Sí. ¿Qué tal la relación entre vosotras ante esa mayoría abrumadora de hombres? No, estupendamente. Muy bien, de verdad. Cuando dejas el trabajo para casarte, ¿ya luego volviste a trabajar o volviste a trabajar de lo tuyo? No. Trabajar sí, pero luego tuve 3 hijos estupendos y sí, pero bien. ¿Lo echaste mucho de menos? Luego tenía un marido muy trabajador y compramos... Me acuerdo que se pagaba él de renta 11.000 pesetas y nada. Y dije yo que no, que había que comprar. Y se compró el taller. Por cierto, lo tenemos a la venta. Porque él falleció hace 5 años, el pobre, sí. ¿Te planteaste a lo largo de esos años, Raquel, volver a trabajar como delineante? ¿Se pudo abrir esa posibilidad? No, yo prefería estar con mis hijos, y educarles, aunque no quisieran, conservatorio y todo lo que caía. ¿Cómo aunque no quisieran? Hombre, porque no iban, pero yo no sé, sobre todo mi hija no lo llevaba bien, pero bueno. Pero en el caso es que aprobaban, o sea, que no es que eran tan tontos, no, al revés. Son muy, muy listos. Oye, con matrículas de honor, ¿eh? Hay una cosa que creo que no has dejado de hacer nunca, que es ir al teatro o apasionarte por el teatro. Pues háblame claro. de esa pasión por el teatro. Jolín, mira, la primera vez, yo no sé si tenía 15 vi a Antonio, el bailarín. Nos dio una propina del pateado de Sarasate, que aquello... ¡Buah! En fin, luego también en el 74 vi a Pavarotti, que era guapo, y encima con el pañuelo ahí en el Teatro Buenos Aires, el día 27 de marzo del 74. Me acuerdo porque tengo 2 amigas que son de ese día y una de ellas estuvo viéndolo también, sí. Y al Museo de Bellas Artes también vas. Total.
Ya desde que tenía 11 años iba sola. O sea, que el descubrimiento del arte y el hecho de que te acerques o bien al museo o bien al teatro no tiene que ver con cómo has ido creciendo o cómo se ha desarrollado tu etapa madura, sino que ya desde que eras niña. Sí. Es que ver un cuadro no es solo... No, te deja ahí unas huellas. Sí. Mira, hay uno en el Bellas Artes que se llama El Festín de Van Dyck, que había un perro devolviendo en la primera parte en el medio. Y aquello, cuando me acuerdo que me decía la tía, ay, habíamos ido a una boda y me dice, ay, no devuelvas. Y yo, que me había llevado mi prima con 4 o 5 años tendría, que me había llevado al museo, yo ver aquello, y yo decía, ¿cómo mi tía? Si yo nunca devuelvo. Y ver al perro ahí en primera fila, devolviendo al perro. Oye, y después de tantos años yendo al museo casi todas las semanas y tal, ¿qué obra hay que creas que te emociona especialmente o con la que te identificas? Pues mira, una de ellas porque fue de las que... Es que es un cuadro que estás viendo toda una escena haciendo las camas, la señora, toda. Y yo no tengo uno así, no, tengo tantos que no te podría decir, porque incluso en el Guggenheim hemos visto tantas cosas modernas que también las tenía en menor escala, pero ver tanta pintura junta y, por ejemplo, lo abstracto que la gente dice, uy, ¿qué estás viendo? Pero es que ese conjunto de ángulos con colores, eso, ¿quién lo hace? ¿Qué te da a ti, Raquel, cuando ves qué te aporta? No sé si te evade de la realidad, no sé, te transporta a otro lugar. El hecho de poder ir a contemplar un cuadro y además, pues sí, un cuadro abstracto o ir al teatro. Pues todo, no sé, es que no sé cómo decirte, pero es que te enriquece, que no te quedas con lo banal de todos los días, que escoges otra cosa. ¿Y la lectura? Pues, mira, acabo de terminar, me lo compré el sábado y lo he terminado. Paseos... ¿cómo es? Paseos sonoros, de Mercedes Albaina. Te está explicando los artistas, los músicos de Bilbao, ¿sí? Las calles con lo que pasó, Estupendo. Vamos, me encantaría que lo leerían mucha gente, sí. Porque... ¿Cuándo lees? ¿En qué momento del día lees? Pues sobre todo por la noche. Por la noche es cuando no sé si te aíslas y te metes en el libro, sí. ¿Cuál es tu propósito? Par de horas, ¿eh? Un par de horas que no me los quita nadie. O sea, 2 horas al día mínimo de lectura. Sí. ¿Cuál es tu propósito en estos momentos, tus sueños, algo que desees y a lo que más aspiras en este momento? Pues seguir viviendo como vivo, porque... Mira, el domingo he ido a ver un musical fantástico, Rocky Horror Stop, no sé cómo es en inglés, pero maravilloso, en el Arriaga, sí. Y te puedo decir que cuando terminó, pues la gente se levantaba y yo también, claro. Y eso hasta que se fueron los artistas y la orquesta seguía tocando, y esa música que tú la recuerdas, esta obra se estrenó por el año 1972, una cosa así. ¿Sí? Y esa música la hemos oído en la radio y quieras o no, algo queda, ¿no? Sí. ¿Y cómo te haces la agenda? Es decir, eres una mujer que sale muchísimo y claro, hay mucha oferta cultural allí en Bilbao, pero ¿cómo te organizas? Porque estoy viendo Museo de Bellas Artes, la lectura, el tiempo para ir a ver un musical. ¿Cómo te vas haciendo la agenda? Pues muy bien. También te digo que soy enlace de la Riega. Ajá. Yo compro entradas en junio para 6 personas. Sí. Y nada. Y te apañas con las aplicaciones, el internet, las redes sociales y todo esto. Un poquito. ¿Sí? ¿Qué sabes usar? Pues hay un correo electrónico y ¿para qué más? Y buscarte lo que quieres que no encuentras ya. ¿Te compras las entradas, por ejemplo, por internet? No, porque yo ya las
Yo claro, mira, claro, las tienes de antes. Yo ya las tengo, claro. Sí. Y por ejemplo, las orquestas, las 2 orquestas, ya sé qué días son. La filarmónica también, pues lo metes en el móvil y ya está. Oye, ya Raquel, sabes. ¿y la próxima cita, el próximo encuentro que tienes en la agenda, qué es? ¿Qué es lo próximo que vas a ir Mañana, a ver? mañana. ¿Y qué toca mañana? Mañana voy a ir a asistir a la tesis de un chico que vino de Somalia, sí, por ahí. O sea, ¿qué tesis también? No, de Sudán, perdón. O sea, no solo el teatro, no solo los cuadros, no solo los libros, ir a Sí. lecturas de tesis también. Es que estuve 2 años yendo al aula de arquitectura y este chico estaba allí y bueno, pues eso es. Pues Raquel, que vaya muy bien esa lectura de la tesis y todos los espectáculos que te queden por ver. Si es que tenemos mucho tiempo, lo que hace falta es querer. Absolutamente. Así es. Raquel Moreno, ha sido un gusto compartir este rato de radio contigo. Un abrazo y mismo. muchas gracias. Lo Hasta la mismo. próxima. Raquel. Ahora, Adiós. Chema, gracias y hasta la semana que viene. Venga, hasta dentro de un par de semanas, que me voy a Vietnam y Camboya. Hasta luego, que vaya bien, Un buen abrazo. viaje. Hasta luego. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Hoy por Hoy Magazine. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Ser Podcast. Él me dijo que era libre. Yo sabía, Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Que esta canción no te iba a pasar a ti desapercibida. Hombre, pero es que una mañana con Rocío Jurado es una mañana mejor, claramente. Con Brian ya saben que a esta hora repasamos algunos de los momentos más interesantes o que más juego te han dado. Sí. Y además anticipamos lo que está por venir. De momento, ¿tú crees que cuando la señora, nuestra señora, Ángeles Barceló, no está, nosotros como que estamos un poquito así como más sueltos? yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, aunque sentimos su presencia. Te lo digo porque no digas muchas cosas que creo que ya ha llegado a la radio. Vale, bueno, ¿Vale? Entonces... igual no está escuchando. Bueno, tú sabes el refrán ¿no? Del cuando el gato no está, los ratones bailan. Efectivamente. Pues esto es lo que lleva pasando en este programa desde las 6 de la mañana. Un poco lo que nos pasa, que llegamos a la radio aquí con cierta melancolía y un poco de sueño y luego nos ponemos y oye, pues salimos haciendo la conga casi. Sí, vamos. Totalmente. Todos los días. Todos los días. No, pero un poco sí, de repente empezamos tucu, 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 y luego sale un programa. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo? Tucu, 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 tucu. Muy bien. Este programa es tucu, 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 Es que es lo que hay. y así se pasan 6 horas y 20, tucu, tucu. Bueno, y pues trayendo a Rocío Jurado no podía resistirme a la tentación de mezclar al presidente del gobierno con Rocío Jurado. A ver. Entonces, esta entrevista que nos ha marcado la jornada de Ángeles Barceló al presidente del gobierno, en la que Nuestra Señora Ángeles pues le ha dicho a Pedro Sánchez: señor, ya es tarde con los presupuestos. No ha presentado usted los presupuestos en tiempo, pero que le ha dicho al presidente que en forma sí, que están negociando. España ahora mismo es un ejemplo y está siendo la locomotora del crecimiento económico de las principales Pero economías me está del diciendo mundo. que si no hubiera nuevos presupuestos tampoco pasaría nada. Por supuesto, porque con estos presupuestos yo cumplo con varios objetivos. Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los Bueno, van a presupuestos. sudar la camiseta y pues este titular y otros titulares de la entrevista pues que ya están en cadenaser.com y en nuestro podcast. Y para acabar, hasta hace unos minutitos ha estado con nosotros Raquel Moreno, nuestra Miss Experiencia, amante del arte, del mar, de los musicales y de sus recuerdos de cómo ella de pequeñita quería llegar a la línea del horizonte. Me dijiste que querías ir a la raya. La raya es el horizonte hasta el final. Horizonte, sí. Entonces yo siempre he querido ir un poco más allá. Cuando pasé el Atlántico para ir a Nueva York, y ya no la ves tan recta, ya la ves un poco curvada. Es decir, que confirmas que la Tierra es redonda, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues de una diosa a otra, ahora con Beyoncé lo que nos queda por delante. Bueno, y te vas a juntar con otras dos divas, con Edu y con Martín. Nos espera Edu Barba en la terraza, con el que vamos a ver la vida de una planta dentro de la maceta, desde trasplantarla a la vida útil de una maceta. Y Martín Bianchi y sus 15 minutos, que hoy dan para mucho, desde Antonia Delate a la exclusiva de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y pues la nueva resolución judicial que reaviva un poquito el caso de Mario Biondo. Pues oye, muy interesante. ¿Y ves cómo todavía no es tarde? Aún tenemos tiempo para muchas cosas. Nunca es tarde, señor. Adiós, Brian. Adiós.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Mira, Eduardo, han puesto un reloj ahí, pero el reloj no se... Ródenas, esos números no se ven. No, hay que poner uno de arena. ¿Tú Los ves de la arena hora? no fallan. ¿Ves la hora o no? No, pero si fuera de arena sí que lo Espera, vería. me voy a acercar. Eduardo Barba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es que hoy... Muy buenas tardes, como que muy buenas tardes. Yo creo que días, pero si lo que tú quieras. Los jardineros vamos adelantados a nuestro tiempo. Pues mira, te iba a decir que está el tiempo un poco raro porque hemos salido a la terraza para hacer una inspección. Hoy vamos a hablar de macetas, la vida de la planta en la maceta, pero está el tiempo de primavera. Está de primavera y es una segunda primavera para las plantas, por eso está llena de flores la terraza. Sastre, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas flores diferentes hay en la terraza ahora mismo de la cadena SER? ¿Cuántas flores diferentes? Sí, no digo unidades, sino cuántas especies. ¿Cuántos tipos de flores distintas hay? Empieza a contar. Pues yo te diría, si a voleo, 20. 20, te quedas muy corto seguramente, porque ahora mismo la terraza está viviendo, como tú muy bien has dicho, una segunda primavera gracias a las temperaturas suaves, a estos días de sol. Las plantas están como rejuvenecidas después de un verano tan caluroso. Pero antes de meternos, como tú has dicho, en harina y meternos con esta parte de las flores, que me gustaría hoy hacer un recorrido por la terraza, porque dentro de poco vendrán los días fríos y no podremos salir, quiero que nos fijemos en una cosa que comentamos hace 2 semanas con respecto a cuánto tiempo podía estar un cactus en una misma maceta. Y yo te pondría un ejemplo, porque es una de las cosas que a muchas personas le llama mucho siempre la atención. Oye, ¿cuánto tiempo puedo dejar una misma planta en una maceta? Sí. A veces la respuesta no tiene no es un sí ni un no, es una gama de grises en las cuales hay que ver, por ejemplo, primero hay que ver el tipo de especie. Yo te voy a poner el caso de un ejemplo muy claro que yo tenía y tengo todavía, un cactus que se llama Espostoa lanata, le llaman cactus de viejo. Es un cactus que yo compré cuando tendría unos 14, 15 años de edad. ¿Y lo tienes aún? Lo tengo todavía, es una de mis plantas más antiguas, porque tengo todavía una más vieja todavía, y ese cactus lleva unos 25 años o 30, ahora no recuerdo cuánto, en la misma maceta de terracota. Una maceta de terracota que, por otro lado, hay que decir que qué bien hecha estaba, porque es que no tiene ni una sola raja. Ya. Lleva esa cantidad enorme de Pero es muy tiempo. grande la maceta. No, mide unos 30 centímetros de ancho solamente, y el cactus, que es un cactus columnar, mide 1,80 m. ¿No le hace falta más al cactus para crecer? Claro, estamos hablando, como tú muy bien has dicho la palabra clave, cactus. Los cactus a veces se pueden adaptar a crecer durante muchísimo tiempo en sitios muy restringidos, con muy poco volumen de sustrato. Eso a otra planta no le hubiera sido útil, hubiera ido degenerando, hubiera ido envejeciendo hasta al final quizás incluso morir. Pero este cactus no solo no ha dejado de crecer, sino que está vigoroso, está rozagante. Entonces también te podría poner el caso de en las casas. Estoy seguro que muchos oyentes hoy podrían ponernos un ejemplo. Yo tengo una planta de mi abuela que lleva 30 años en la misma maceta. Yo, por ejemplo, te podría decir, yo he visto madroños, limoneros, kumquats, olivos, plantas así como muy arbóreas y muy ligadas a dar un fruto, que pueden estar en esa misma maceta durante decenas incluso de años. Yo las he visto y están bien. Pero claro, ¿qué es lo que hay que hacer tanto con el caso del cactus como con el caso de estas frutales? Hay que estar pendiente de la hidratación. Cuando tú tienes este madroño que nosotros tenemos, por ejemplo, en la misma maceta, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cada año tendrá más cantidad de raíces. Y entonces hay que estar muy pendiente de que tenga una hidratación correcta. O sea, no se trata tanto de que si tú le cambias si lo mantienes en la misma maceta, se te va a morir, pero sí que si lo cambiaras a este tipo de plantas, si las cambias de maceta y las pones sobre macetas más grandes, garantizarás que vivan más y que crezcan más. Exacto, porque hay que pensar que una maceta al final es como una cárcel, y entonces a esa cárcel yo tengo que llevarle a esa planta todo lo que necesita. Lo que hay que hacer es paliar esa limitación física que tiene la maceta con más cantidad de agua, porque la planta tendrá cada vez más raíces, y ojo, abonado. Sin un abonado correcto, la planta va degenerando y va debilitándose, porque el volumen es finito, no es infinito. Entonces se acaban los nutrientes. Y aquí, por ejemplo, José Luis, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra encina. Esta encina la plantamos en nuestra primera temporada juntos, meterse en un jardín. La sacamos de una bellota, por supuesto, la germinamos,
tiene ya 3 años. Esta planta, esta encina, ha pasado por 2 contenedores diferentes, 2 macetas. La primera fue un contenedor que se llama técnicamente bandeja de alvéolos forestal, es decir, es como esta huevera, que podríamos asociar con una huevera, pero con el fondo muy profundo, tiene casi 20 centímetros de profundidad. Aquí germinamos la bellota, aquí estuvo prácticamente 1 año y medio. Y después lo que hice fue trasplantarla a esta otra maceta. Que no es muy grande. No es muy grande, tiene 21 centímetros de ancho. Es un palmo. Exacto, un pelín más. Bueno, pues ahora, este año, yo como máximo voy a dejar esta planta siempre 2 años en cada contenedor. En la bandeja de alvéolos solo estuvo 1 año y medio, en esta maceta ha estado otro 1 año y medio más o menos, y yo ahora lo voy a pasar a un tamaño ya definitivo de macetón. ¿Pero porque tú notas que la planta te lo está pidiendo? También, porque ya la planta tiene ya muy buen volumen, pero es porque yo con esta planta quiero pensar, si yo quiero que esta encina vaya al monte o vaya a un campo, a un jardín, no tengo que dejar que la raíz en el fondo de la maceta espiralice, es decir, que dé vueltas como la colita de un cerdo. Si tú la dejas aquí, ¿se te va a morir antes? Va a vivir peor que si está en una tierra de jardín o en un monte, evidentemente. Ya, o sea, le vas a dar, por aquello de la cárcel, le vas a dar más libertad. Exacto, le voy a dar más volumen. Entonces, con este proceso vamos a hablarlo un día en nuestra sección del trasplante de esta encina, porque podemos aprender muy buenas cosas. Pero yo, si quieres, Astre, ya lo que hacemos es, nos fijamos en nuestras flores, a ello, claro. Aprovechando que estamos hoy aquí con los compañeros. Dime antes una cosa, ¿no hay por tanto excepciones a este cultivo de larga duración en la misma maceta? La regla general vale para todo el mundo. La regla general es que hay que ver qué tipo de planta hay en ese contenedor. Si yo quiero mantener el madroño en un gran macetón y que se quede ahí el resto de la vida, va a poder estar, pero vamos a tener que abonar, vamos a tener que estar muy pendientes de la hidratación. Hablaremos en otro programa de un proceso que se llama repicado de raíces, es decir, una poda de raíces, que eso también alarga la vida de una misma planta en un mismo sitio. Como vamos a ir ahora a las flores, antes de cambiar el tema de las plantas a las flores, déjame que incorporemos algunas de las llamadas. Oyentes que nos han llamado al 900-100-800, ya saben, consultorio de Eduardo Barba, que atiende en directo sus dudas. Esther desde Zaragoza, buenos días, Esther. Hola, buenos días. Cuénteme, ¿Hola? ¿Cuál es la duda para Eduardo? Vamos a ver, yo tengo una duda, ¿vale? Me encantan las alegrías, y sobre todo las alegrías dobles, ¿vale? Pero Hombre, ¿a quién no? las compro... ¿Perdón? ¿Hola? Nada, perdona, Esther. Sí, Vale. la escuchamos, Esther. Las compro y me duran como 1 año. Al año así, los tallos, las hojas se empiezan a poner láceas, y al final se me acaban muriendo. En verano las tengo mucha luz y a la sombra, y en invierno las tengo en un semi-invernadero que tengo. Pero no me duran más de 1 temporada. Vale, pues muchas gracias, Esther, por escucharnos. Mira, la pregunta, que eso es difícil de ver a distancia, es si es una alegría más tropical o es la alegría, la impatiens walleriana de toda la vida, de hoja muy tierna. La hoja, solo te voy a hacer una pregunta y me respondes muy rápidamente, Esther. ¿La hoja de tus alegrías es más ancha o es más alargada? Tengo de las dos, de la alargada, que es la africana, y de la africana, eso era lo que quería saber, Esther, porque la que tiene la hoja alargada, esa es una planta que no va a resistir la bajada de temperatura de una Zaragoza. Cuando llegue el cierzo, ese cierzo ya frío, esa alegría, que es una alegría que necesita más temperatura, va a morir. Por eso es una planta que tienes que guardar dentro de la casa, como seguramente haces, y tenerla con muchísima cantidad de luz. Y las otras alegrías, es verdad que yo, por ejemplo, a mí, en una situación especial, me aguantó hasta Filomena en el exterior, en una terraza, pero era porque la tenía contra un muro, en ese muro pasaba una pequeña cañería de la calefacción, entonces pues la alegría de la casa estaba doblemente alegre, como tú antes has dicho. Entonces, las alegrías, para mantenerlas durante el invierno, lo que tienes que tener es en cuenta una cosa básica: muchísima cantidad de luz, y les metes una pequeña poda cuando las metas dentro, muy ligera, la vas pinzando para que dentro esa planta, que va a tener menos energía, pueda mantenerse con menos luz. Entonces, tú ahora, cuando llegue ya noviembre, que lleguen ya las noches frías, lo que haces es metes las dos alegrías, las colocas al pie de una ventana con muchísima luz y les das una pequeña poda muy ligera, y a ver si así te resisten para otro año. A ver si tenemos suerte. Esther, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego días. y buenos días. Y desde Talavera de la Reina nos ha llamado también Almudena. Hola, Almudena, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Pues mira, yo tengo una planta carnívora que se llama Nepenthes, creo que es,
Es una planta que da unas botellitas, que tiene como una tapita. Me la regaló mi marido como hace 2 años. Ha crecido muchísimo, incluso me ha dado una hija o un hijo, pero tengo un problema. Venía como con 8 botellitas, están todas como medio secas, me ha dado una, pero no me ha vuelto a dar más. No sé qué es lo que hago mal. Yo la riego con agua destilada porque es lo que me ponía, la pulverizo todos los días como 2 o 3 veces, la tengo en el cuarto de baño colgada al lado de una ventana, no la da el sol, pero tiene mucha claridad, así que no sé lo que hago. La he cambiado de tiesto porque ha crecido tantísimo que sobresale muchísimo, pero me da mucha pena porque no me da botellas. La cazo moscas, o sea, bueno, estamos como Almudena, locos en casa. Jolines, es casi la niña de la casa, ¿eh? La niña del exorcista, habría que decir, porque es una planta carnívora. Ella. Bueno, pues muy bien, Almudena, porque has conseguido mantener esa nepenthes, para que los oyentes no se lo entiendan. Es una planta que en la punta de cada hoja saca un rabito como si fuera un espagueti, y en la punta de ese espagueti genera una jarra enorme que es una transformación de la hoja. Hay gente que lo equipara un poco como si fuera un váter, porque parece un poco como un váter, con la tapa incluso. Es una cosa como muy peculiar. Es muy graciosa, es muy graciosa. Muy bien, porque Almudena es una planta que es tropical y entonces se genera a lo largo de un montón de países en las zonas tropicales del mundo, y es una planta que necesita una cantidad de humedad altísima. Si tú la has trasplantado, es probable que la planta diga, jolín, ¿qué de espacio tengo? Tengo un poquito más de nitrógeno. Mi pregunta es, ¿la has trasplantado con un sustrato especial de planta carnívora? Pues no, porque no lo encontré. Yo vi uno que vale, ponía pues es que eso es como... básico. Dime. Es que eso es básico, Almudena. Lo que tienes que hacer es sacar esa planta, y yo te recomendaría que vuelvas a comprar un abono, un sustrato, pero que sea solo de plantas carnívoras, porque la peculiaridad de las plantas carnívoras es que crecen en ambientes que tienen mucha pluviometría, es decir, mucha lluvia, y no hay sales presentes en el suelo original. Claro. Entonces, si tú le metes un sustrato que no sea de plantas carnívoras, hay muchas sales, la planta de repente tiene mucho nitrógeno y la planta genera mucha cantidad de ramaje, o incluso ese exceso de sales puede hacer que muera. Entonces, compra en casas especializadas sustrato específico de plantas carnívoras, y a ver si de esa manera esa planta retoma crecimiento y cuando suba la luz vaya a generar nuevas jarras. De higuera, la planta carnívora es también. Es una planta top dentro del cuidado. Hay que tener cuidado mucho especial, sí. Almudena, ojalá te sirva. Un abrazo. Vale, última pregunta, y no sé si tengo más. ¿Tengo que comprar muy rápida, las Almudena, botellas que están estropeadas? Deja que se vayan secando, y una vez que estén completamente secas y extendidas por parte de la planta, córtalas, pero solo cuando se hayan secado por completo. Vale. Almudena, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Es que quiero que nos dé tiempo de que me cuentes bien las flores, a ver qué pasa en esta segunda primavera. Mira lo que tenemos aquí. Mira, las margaritas sudafricanas, las margaritas amarillas sudafricanas, sabes que aquí dentro de lo que es la terraza es pasión, porque tanto a Sebe y a mí nos gustan mucho. Aquí tenemos el Euriops crisantemoides. Si ponemos margarita sudafricana amarilla nos va a aparecer. Y fíjate que es una planta que está empezando a florecer ahora. Durante todo el verano, al verano no le gusta mucho, las altas temperaturas no le gustan mucho, pero fíjate lo que está haciendo ahora. Cuando baja la temperatura, cuando llega el otoño, empieza a generar un montón de nuevas ramas, y la planta se va a cubrir entera de flores. Es una preciosidad. Y mira lo que tenemos aquí al lado. Quiero que toques esta planta. Precisamente a Ángels le gusta mucho el aroma. A ver si te gusta a ti, José Luis. Es un aroma como de menta. Es la salvia de hoja pequeña. Es como salvia, sí, es muy bonita. Tiene un punto cítrico, tiene un punto de menta. Bueno, pues las salvias de hoja pequeña. Aquí tenemos una salvia ribambelle. También tenemos ahí la salvia hot lips, un poquito más adelante. Son plantas que, si te fijas, ahora están llenas de flor. ¿Por qué ahora están llenas de flor? Porque es una planta que florece. Fíjate qué floración tan larguísima que tienen. Las salvias de hoja pequeña, salvia microfila y otras, tienen una floración que empieza en mayo y termina en noviembre. Pero en los meses centrales del verano, es decir, julio y agosto, la planta tiene tanto calor que para y no genera tanta cantidad de flores. Por ejemplo, esta hot lips, labios calientes, está ahora ya llena de flores blancas que van a ir tiñendo. Hot lips se llama. Hot lips, labios calientes, porque la planta empieza con unas florecitas pequeñitas de color blanco, pero a medida que van envejeciendo estas flores de color blanco, van tiñendo su labio grande en rojo. Entonces es una auténtica preciosidad. Y mira lo que tenemos aquí enfrente.
Mira qué cosa más bonita. Tenemos enfrente de esta salvia de hoja pequeña una jardinera alargada donde hice una composición con estas madreperlas, que son el Graptopétalum paraguayense, una planta muy habitual en los balcones, en los jardines, pero es que al lado hay un ciclamen. Los ciclámenes, seguramente que los oyentes los estaréis viendo ahora mismo en flor en muchas floristerías, porque es una de las plantas que nos van a dar color, flor de temporada, en el invierno. Aquí tenemos uno de color esta fucsia. planta, perdóname, esta flor va a permanecer así, aunque esté en el exterior durante todo el invierno. Durante todo el invierno. Son plantas que tienen ciclos opuestos y eso es lo bonito de la jardinería. Aunque apriete mucho el frío. Así como estas con el calor sí que se refugian, digamos, estas no. Exacto. El ciclamen, o lila de Persia, rosa de Persia, a veces le llaman también, es una planta que al frío no le teme nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir si de repente baja mucho la temperatura? Sí, se va a parar. Se va a parar, pero las flores ni las hojas se van a morir. De hecho, la planta tiene unas hojas tan bonitas. Mira, voy a coger una con cuidado, se lo voy a pedir permiso. Mira qué diseño tienen las hojas. Son diseños muy bonitos, con dos colores, de un verde más profundo y de un color verde más claro, que ya las propias hojas parecen casi como flores. Pero ya ahora la tienes aquí en la sombra. Es decir, ahora cuando venga el frío más intenso, digamos, ni siquiera hay que ponerla un poco al sol para que combata esas bajas temperaturas. No, está en un sitio perfecto y mira cómo la planta sabemos que está en un sitio perfecto. ¿Por qué? Por la floración. Mira cómo está la planta. Está llena de hojas, está llena de flores fucsias y otro ciclamen de blanco, de flores blancas. Sí. Eso es la respuesta perfecta a que la planta está muy a gusto. ¿Por qué? Porque durante el amanecer se le cuela el sol directo. Y solo con eso ya. Le da 2 horas, 3 horas de sol directo al amanecer y con eso ya la planta es feliz. Pero mira lo que tenemos aquí a continuación, José Luis. Tenemos dos de las flores más altas que hay en la terraza. Aunque aquí tenemos unas cuantas flores altas, aquí tenemos la verbena bonariensis, la verbena de Buenos Aires. La verbena bonariensis lleva en flor también desde más o menos finales de mayo. Y está con una floración tan exhaustiva que está, bueno, yo si tuviéramos que contar la cantidad de flores que ha podido echar esta planta, es imposible. Porque son muchas muy pequeñitas que componen como una flor grande a la exacto. vez. Tienen nuestra altura, más o menos, casi, de el tallo floral. Sin el casi, son tan altas como nosotros. Y tienen una gran cantidad de pequeñas flores de color lila que son realmente apabullantes. Y mira el pie. Aquí al pie de la verbena tenemos un cortejo de petunias de muchos colores, tenemos una margarita que se llama ramo, la verdad que la variedad de colores es muy bonita. Exacto, porque al final son muchas flores muy pequeñas que van haciendo conjunción. Aquí tenemos, por ejemplo, el geranio. Eso es un geranio, aunque no lo parezca. Los geranios de verdad tienen pues flores como esta. El tamaño de la flor es como de una moneda de 2 euros más o menos. Pero esto sí que va a durar pocas semanas, digamos. Todo esto va a ser también resistente va al a permanecer, el geranio se irá apagando poco a poco, pero esta melisa, por ejemplo, que tenemos aquí al lado, que te voy a dar una hojita para que la huelas, mira que melisa, es la planta que muchas personas tendréis en casa, incluso con un aroma un punto a limón, un punto cítrico, pues vemos que estas plantas, muchas de ellas, no van a morir. Tú piensa una cosa, José Luis, todas las plantas que hay aquí, el 95% de las plantas son plantas resistentes tanto a las temperaturas extremas como a las temperaturas más bajas. Entonces, hay un equilibrio perfecto entre todas estas. Y nos despedimos con una. Venga, solamente con una, a ver si nos llega el cable. Vamos a intentar llegar hasta el final de la terraza, que nunca llegamos al final de la terraza. Siempre da como un poco de pena no poder. ¿El nenúfar? Porque está el nenúfar. El nenúfar ya sí que está dormido. El nenúfar ya sí que está totalmente dormido. Pero fíjate, aquí tenemos otra margarita sudafricana. Pero es una variedad y fíjate cómo está esta variedad. Está llena de flores. Mucho casi más no se que ven. Aquella. Mucho más que aquella porque esta es muy florífera. Y me despido de ti con esta flor, porque aquí tenemos dos flores muy aromáticas. Una es la mielaria, que huele a miel. Totalmente. Y esto llena. También tenemos una flor del jazmín. ¿Cuántas veces te han regalado una flor de jazmín, José Luis? No, yo lo recojo del que cae. Ah, qué bonito, qué romántico eres. El otro día me regaló un jazmín de Madagascar. Ay, qué bonito. Sí, y es muy bonito también. Muy y además bonito. huele totalmente distinto al jazmín este de aquí. Tiene una carga más profunda, es el Stephanotis floribunda. A mí me gusta muchísimo. Pues Eduardo Barba, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis Sastre. Vamos ahora a mantener la salud de todas estas flores. Eso es, a por ello. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know.
Hay muchas cosas que comentar esta mañana con Martín Bianchi. Hola Martín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo que no coincidíamos? Ya, hace mucho. Bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a aprovecharlo además porque es muy interesante algunos de los temas que tenemos esta mañana, por ejemplo, para empezar, y proponías que empezáramos con esas dosis de machismo que de alguna manera han vuelto a la luz. Con el testimonio que escuchábamos este fin de semana, que vimos este fin de semana con Antonia Delate, recordando el infierno que vivió con Alessandro Lecchio en una entrevista. Sí, efectivamente, este fin de semana Antonia Delate, exmodelo que fue musa de Armani en su época en los años 90, le dio una entrevista a Isabel Valdés, periodista del País, en la que la modelo recordaba episodios de violencia machista que sufrió en 1991 durante su matrimonio con Alessandro Lecchio. Hay que recordar que Alessandro Lecchio, bueno, es familia del rey Juan Carlos, una familia aristocrática italiana. Entonces Antonia contaba en esta entrevista pues algunos episodios que sufrió de malos tratos físicos y psicológicos y de abandono familiar. Luego terminó retirando esa denuncia en los años 90, Antonia. Y lo que más me interesó a mí es que le pedía al Ministerio de Igualdad que interviniera cuando los programas televisivos revictimizan a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y que frivolizan con este problema, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que Antonia quería sobre todo dar, y es un mensaje que además quería dar ella en este momento, un poco de solidaridad con Mar Flores, que acaba de publicar sus memorias, en las que Mar también habla de episodios de violencia machista que habría sufrido, no solo durante su matrimonio con Carlo Costanza, también por cierto italiano, como Alessandro Lecchio, sino también con el propio Alessandro Lecchio, con el que Mar también tuvo una relación, y que ella cuenta en ese libro pues episodios que sufrió también en parte de la mano de Alessandro Lecchio. Déjame escuchar una parte del testimonio de Antonia Delate en esa entrevista que comentaba Martín en El País. Y yo no podía mover un paso si no estaba él detrás. Él tenía que saber dónde yo iba, no trabajaba. Me llega una patada y me dice: tú de ahora adelante no eres Antonia Delate, tú eres la condesa Lecchio. La primera patada. De ahí empieza mi grande pesadilla, mi grande incubo. Él tenía que operarse la nariz y me dijo: te voy a destruir tu nariz, así no serás más guapa. Son testimonios que vamos conociendo ahora, en el que van encajando algunas piezas, y era muy interesante lo que escribías también este domingo, haciendo, como mencionabas ahora, esa retrospectiva de cómo se ha abordado, se frivolizaba y no se le daba la importancia que ahora, y por fortuna, se le da a esos casos, es decir, que no era normal, y en aquel tratamiento de algunas crónicas parecía que era pues algo como normal la violencia machista, el trato que se le ha dado en determinada prensa a los casos más mediáticos. Sí, y lamentablemente, como contaba el fin de semana, lamentablemente en los programas de televisión que tratan el corazón y el entretenimiento como tal, todavía yo creo que se sigue frivolizando. ¿Tú crees que se sigue todavía frivolizando? Muchísimo, y la prueba está, lo mencionaba en el artículo del fin de semana, que por ejemplo el caso de Mar Flores publica un libro en el que cuenta los malos tratos que sufrió, y diferentes cadenas se han centrado más en, por ejemplo, si fue infiel o no cuando salía con Fernández Tapia, que en los episodios de la violencia machista, queriendo poner hincapié en si Mar fue o no infiel a alguien, como si eso justificara o explicara. Es como querer desviar el foco de atención, y yo creo que eso es todavía no hemos avanzado todo lo que se debería avanzar, sobre todo lo que son los programas del corazón en la televisión. Y por ejemplo, ayer estuve viendo los programas de la tele y casi no se trató el tema de Alessandro Lecchio ni Antonia. Alessandro Lecchio, en su propio programa en el que él colabora, en Vamos a Ver, dijo que ponía en manos de sus abogados todo este asunto. Y no se abordó No se dijo nada más. La presentadora del programa en el que participa no dijo nada. Dijo si los colaboradores querían hacer algún comentario y nadie quiso hacer ningún comentario. Yo creo que todavía... Y otros programas de televisión no han querido, o no les ha parecido pertinente, o no lo han considerado que había que abordar el tema, cuando yo creo que... Muy llamativo, ¿no? Muchas declaraciones que son muchísimo menos relevantes se comentan durante mucho tiempo. Yo creo que sí, y sobre cosas mucho menos importantes, efectivamente. Pero yo creo que también en parte esto ocurre porque mucha gente que todavía sigue haciendo televisión ha formado parte de este sistema, de esta espiral de silencio, y quizá para mucha gente es muy incómodo, para otra no lo es. Pilar Eire, por ejemplo. Iba a decir, Pilar Eire, yo creo que es quien pidió disculpas a Mar Flores. Efectivamente, Pilar Eire escribió en la revista Lecturas casi una carta dirigida a Mar Flores pidiéndole disculpas, reconociendo que ella, en el ejercicio de su profesión como periodista del corazón, había sido machista con ella y con otras mujeres parecidas a Mar Flores que habían contado historias similares. María Patiño, por ejemplo, también, periodista del corazón, que también ha hecho su mea culpa y ha pedido disculpas. Me parece más interesante esos casos, que son los menos,
que todos los silencios, pero todavía hay muchísimos silencios. Muy interesante y significativo, desde luego del punto de vista en el que estamos. Sí. Que a veces comentamos cosas que ocurrían en el pasado sin darnos cuenta que son cosas que siguen ocurriendo. Aquí siguen, hoy. sí. Bueno, queríamos comentarlo y les invito, si no tuvieron ocasión, a que recuperen tanto la entrevista como el artículo de Martín, porque nos permite ver con más profundidad ese relato de un fenómeno y sobre todo yo creo que lo interesante es que esta entrevista de Antonia ya había contado esta historia de alguna manera u otra en Prensa del Corazón. A mí lo que me parece interesante es que Isabel Valdés, una periodista experta en violencia de género, experta en feminismo, hiciera la entrevista. Creo que ahí también está en parte el valor, ¿no? Que no es lo mismo una conversación entre Antonia Delate en una tertulia del Corazón donde siempre se desvía la atención del tema, siempre, que una persona que es experta en esto y sabe cómo tratarlo. Y yo creo que ese es el gran valor de esta entrevista. Vamos a cambiar de asunto. Ahí está Marcos cambiándome de asunto porque tenemos que irnos a la fiesta del 12 de octubre. ¿Cómo lo viste tú el desfile? Igual que todos los años. Yo seguí con mucha atención la cobertura informativa. Bueno, siempre se habla de la cabra, del hombre que salta en paracaídas. Bueno, un poco siempre lo mismo, ¿no? No sé. ¿Echaste a alguien de menos? Yo he echado mucho de menos a la infanta Elena, que decidió irse a una corrida de toros con su hija, con Victoria Federico, que llevaba además, no sé si viste a la infanta Elena, llevaba un bolso con la bandera de España el 12 de octubre, un poco haciéndole la competencia a María Izaguirre, no sé si la conoces, a la directora de comunicación de Televisión Española, que siempre lleva un bolso con la bandera de España. Me llamó la atención y tampoco estuvo la infanta Cristina, faltó la reina Sofía, el rey Juan Carlos, bueno, otros miembros de la familia real. Mucha ausencia, sí. Muchas ausencias. Luego políticamente... Ese palacio es muy grande y hay... Claro, pero fíjate, es que curioso, porque en la parte política también se comentaron, fueron muy comentadas las ausencias que hubo. Bueno, no, Pedro Sánchez así, no entiendo por qué se comentó tanto de Pedro Sánchez. ¿Por qué no hizo corrillo? Pero muchos otros políticos también se fueron pronto y mucha otra gente invitada, porque al final, claro, te chupas todo el desfile, el besamanos. Y luego ya, pues, hombre, ya te sacan algo de picar, pues te tienes que quedar, ¿no? Pero siempre se sirve poca comida en los 2 de octubre porque quieren que todo el mundo se vaya rápido. Tú sabes que si hay mucho alcohol y mucha comida, la gente no se mueve. La gente se atranca y no se van. Sí. Bueno, hay otro de los temas de hoy, realeza y salud mental. Algunos miembros a nivel internacional que se han convertido en embajadores de la importancia de la salud mental. Por ejemplo. Claro. Sí, porque el 10 de octubre se celebra el día de el día Día Internacional de la Salud Mental. La salud mental. Entonces, por ejemplo, la reina Leticia acudió a un acto en el que dijo que era muy importante la lectura como una manera de paliar las enfermedades mentales. Decía, todos los caminos llevan a los libros, o sea, informarse sobre la salud mental, pero también la lectura como una manera, ¿no?, de luchar contra esta enfermedad. La reina Máxima de Holanda también habló sobre salud mental en este día, recordando a su hermana Inés, que se quitó la vida cuando solo tenía 33 años. La verdad que Máxima en este sentido es muy, muy valiente porque, la reina Leticia también ha tenido un episodio muy cercano, pero no ha querido nunca hablar en público de esto. En cambio, la reina Máxima ha dicho que la muerte de su hermana ha sido la razón por la que está tan comprometida con la salud mental de los jóvenes y habla muchísimo de esto. Y a mí el que más me gustó de todos estos gestos fue el príncipe Guillermo de Inglaterra, que participó en un programa especial sobre salud mental, entrevistando a familiares de personas que se suicidaron. Y la verdad que hay una entrevista demoledora a una mujer que perdió a su marido y a su hijo por el suicidio, y la verdad que el príncipe Guillermo estuvo impresionante y hasta lloró en cámara. Y se viralizó esa La verdad que es reacción. bastante impactante y no estamos nada acostumbrados a que los miembros de familias reales, ¿no?, se impliquen tanto a este nivel. Y su hermano... Creo que la reina Leticia haría grandes programas de entrevista y la invito a que lo haga porque yo creo que lo petaría. Siguiendo el ejemplo, por ejemplo, del no, y además que Guillermo, en el caso de la reina Leticia realmente es una muy buena entrevistadora, sí, que una ha muy buena abanderado causas, exacto, que tienen también sería maravilloso un trasfondo social. Hablando de Guillermo, su hermano Harry y Meghan, que alejados de la monarquía, pero han viajado a Nueva York para ser también embajadores de la salud mental. Sí, viajaron allí para un acto de la fundación Archwell, que es su fundación, recibieron un premio de humanitario del año en una gala organizada por una organización que se llama Project Healthy Minds, sobre todo lo que han trabajado ellos por la salud mental. Hombre, yo premio humanitario a los duques de Sussex tampoco, Bueno. Que sí, tampoco han hecho tanto por... Digo yo, pero bueno, ya no lo sé. Por ahí así nos tenemos que meter ya. Sí, este año se hablaba de Trump como posible ganador del Nobel. En realidad ya cualquiera puede recibir un... Por eso te iba a decir que si nos tenemos que meter ya en los veredictos de los jurados, ahí sí que no acabamos. Pero yo de Meghan me quedo esta semana de que según estuvo en la Semana de la Moda de París, fue el desfile de Balenciaga, y el diseñador de Balenciaga, Pier Paolo Piccioli, ha dicho que Meghan se autoinvitó al desfile. No es que la invitaron, sino que ella llamó y dijo que quería
Pero ¿cómo es esto? ¿Se presenta? O sea, tú estás allí repartiendo, el de protocolo está repartiendo, entonces se tiene que sentar la gente. Bueno, llamó Meghan y claro, si te llama Meghan Markle... Claro, imagínate, porque si no hay un momento en que no fue una canapera. Está aquí Meghan. No llegó a eso, no llegó a canapera, sino que llamó antes y dijo, me gustaría ir a este desfile. ¿Y va? Por supuesto, claro, te llama la duquesa de Sussex y vamos. Bueno, puedes decirle que no. Ah, ¿tú le dirías que no? Yo le diría que si quiere venir, quiero ir al Hoy por Hoy. Pues bueno, pues espera que te invitemos. Bueno, porque si a lo mejor hay más gente. Si a mí me llama Meghan y dice que quiere venir al Hoy por Hoy, yo lo siento, pero ni te consulto a ti ni a Ángeles y le digo que sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le preguntamos? Todo. Ya, vale. ¿Qué no le preguntaríamos? Bueno, hay otro tema que afecta precisamente a la corona británica. No sé si le podemos preguntar a Meghan, por ejemplo, de esto. Nuevos correos del príncipe Andrés, hermano del rey, otra vez con Jeffrey Epstein. Bueno, estoy impactado porque hace una semana se filtraban correos de Sarah Ferguson dirigidos a Epstein en 2011, cuando ya había estallado todo el escándalo, ¿no?, de la trata de blanca y de la red de mujeres que tenían casi como esclavas sexuales, en los que Sarah le decía que era un amigo fiel y supremo a Epstein. Ahora salen unos correos del príncipe Andrés en el que le dice a Epstein que está muy preocupado por él, que no se preocupe y que pronto podrían volver a jugar. A ver si pronto volvemos a jugar, considerando el contexto, ¿no?, de la amistad entre el príncipe Andrés y Epstein. La verdad que es bastante inquietante y tenebroso, ¿no? Todo. Y es llamativo, sigue saliendo información, tanto tiempo después. Sigue saliendo información y lo llamativo es que el príncipe Andrés en realidad legalmente ha salido exculpado de todo porque llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas, pagó una suma millonaria por no ir a juicio, pero bueno, ahí sigue. En el capítulo de cosas que no son, una exclusiva de boda aristocrática que se define como desinteresada y cercana. Bueno. ¿Una exclusiva puede eso? Yo creo que es un oxímoron, ¿no? Cuando hay una exclusiva nunca es desinteresada y cercana. Pero bueno, fue la manera de Hola de explicar que la boda de Cayetano, que las fotografías que publicó la revista Hola esta semana de la boda de Cayetano Martínez de Lujo no habrían recibido como contraprestación un pago a Cayetano. Ah, no. Pero bueno, ¿qué más da, no? Quiero decir, tampoco pasa nada si estamos muy acostumbrados a que la prensa rosa pague, ¿no? Tampoco me parece... Cada uno tiene que ganarse la vida como pueda. Mientras que sea legal y se paguen los impuestos correspondientes, yo a favor de que existan las exclusivas. No sé si seguiste la boda de Cayetano. La verdad que no seguí mucho. Pero bueno, sastre. Ya lo siento. Estas son las cosas también. Ya. Bueno, sabes que se casó, ¿no? Con su novia desde hace una década. Sí. Él tiene 62 años, ella 29. ¿Cómo te quedas? Tampoco sabías esto. Este dato lo desconocía, pues un poco... Bueno, en fin, el amor también es... Cada uno sabrá qué hace, cómo hace los negocios, cómo hace el amor, con quién hace el amor, cada uno que haga lo que quiera. Y vivan las exclusivas, porque si no, ¿de qué hablaríamos cada semana si no hubiera exclusivas? Claro, ¿no? que sí. Pero me encantó el término de manera desinteresada, porque al final el Lola siempre marca tendencia y crea nuevos términos. Claro, el Lola es como... es el BOE del léxico, corazón. Efectivamente. Entonces, a partir de ahora habrá exclusivas que serán de manera desinteresada, que yo creo que es el periodismo de toda la vida. Sí. Aunque quizás, no sé, no toda contraprestación se ofrece siempre con dinero, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues a lo mejor pues así te garantizas que la prensa sea más amable contigo. Claro, ¿no? totalmente. No sé, estas cosas. O luego se paga de otra manera más adelante. Pues ¿no? eso. Sí. Hay otra historia que no acaba de cerrarse y que tortura a una familia. Es el caso de Mario Biondo, una nueva resolución de la Audiencia de Madrid respecto a su muerte. Yo me quedo impactadísimo con esto porque 12 años después de la muerte del cámara italiano Mario Biondo, marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, la Audiencia de Madrid ha reconocido que la muerte del que fuera marido de Sánchez Silva pudo no haber muerto por un suicidio, sino que podría haberse muerto en un homicidio. Plantea la posibilidad del homicidio, aunque tampoco ni la confirma como tal. O sea, lo que hace es no descartarlo. No descarta que pudo haber ocurrido un homicidio. Esto certifica que por primera vez se aporta esto lo que aporta es como alimenta más lo que es la familia Biondo, que lleva desde hace 12 años diciendo que Mario Biondo no se suicidó ni murió en manera extraña, sino que habría ocurrido un homicidio. Es bastante todo confuso, la verdad, ¿eh? Oye, me queda un minuto y de todo lo que hay, lo que más me llama la atención... ¿Qué te llama la atención? ¿George Clooney se ha ido a vivir a una granja en Francia? Sí, George Clooney se ha ido a vivir con su mujer y sus hijos, se ha ido a vivir a una granja en Francia, una mansión del siglo XVIII. Para mí lo interesante de esto es que confirma... Claro, es que no es una granja... Bueno, no, claro. Se ha ido a la granja, se ha ido a una mansión... hectáreas.
1.700. No, perdón, 170 hectáreas. Bueno, Es que en Argentina una granja son 1.700, pero no. En Francia 170. Bueno, 172 hectáreas. Pero esto confirma una caramba. cosa que leía en la prensa estadounidense esta semana de la decadencia de Hollywood, de lo mal que va la industria del cine en Hollywood. Muchísimas estrellas se están yendo después de la pandemia, después de los incendios, se han ido, y del desempleo que hay en Hollywood. Tú sabes que hay más de 60.000 personas desempleadas de la industria, se produce muchísimo menos que antes de la pandemia, cada vez menos películas. Bueno, hay muchos famosos que se están yendo a vivir fuera por el trumpismo y también por lo mal que está yendo la industria en LA, en Los Ángeles. Pues nada, con esa imagen de George Clooney en el granero. Qué feliz sería yo con George Clooney en una granja en Francia. Del siglo XVIII, Del siglo ¿verdad? XVIII, del XV o del siglo... Adiós, Martín Bianchi. Adiós, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hola, Javier Hola, Casal. ¿qué tal, Sastre? ¿Cómo Hoy tú y estás? yo solos, porque a Sí. Francino no le da tiempo a llegar. Y así sin que... Ángels, que también... Sí, pero sin Ángels ya lleva un Estaba tiempo en Moncloa. ausente. Ya lleva un tiempo ausente. Pero bueno, oye, a partir de las 2 en hora 14, la actualidad muy centrada precisamente en esa entrevista de Ángels, pero hay más cosas. Sí, bueno, mira, vamos a recordar los momentos y titulares más destacados de esa entrevista de Ángels a Pedro Sánchez. Es una mañana de reacciones. Sánchez apelaba aquí en la SER a Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, por el tema del aborto, por negarse a cumplir la ley. Nos acaba de llegar la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste que esos registros de facultativos que se niegan a practicar esos abortos señalan y persiguen a los profesionales, pero da a entender Ayuso que habrá esos registros privados y voluntarios en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí... Hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? ¿Quién se cree quién es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas. Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Ayuso. A la que le acaban de preguntar Sastre también por la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo, asumiendo que difundió un bulo sobre la Fiscalía y el novio de la presidenta. El propio Rodríguez dijo que se lo había inventado. El PP, digamos que ayer le salvó la cara diciendo que mentir no es ilegal. Y ahora ya, Sastre, triple salto mortal. Ayuso dice que Mar no mintió. Miguel Ángel Rodríguez tiene absolutamente toda mi confianza y no ha mentido. Bueno, él dijo que aquello fue intuición, que no tenía ninguna información y que aquello lo sabía, lo había dicho porque tiene el pelo blanco y lleva Eso muchos es. años en política. Bueno, pues rueda de prensa del Consejo de Ministros también, analizamos el plan de inmigración del Partido Popular que ha presentado Feijóo en Barcelona y, por supuesto, tomamos el pulso al alto el fuego con incidentes. Ya hay varios fallecidos en Gaza durante la mañana. Te escuchamos a las 2, Venga, Javi. Gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Cash, cold, that's what I need. Ser Podcast. Atención, compañeros, ¿me oís? Compañeros del ala izquierda de la mesa. Sí, te oímos por la cercanía. Te oímos por la Muy cercanía. bien, pues oye, ya está. Con eso tiramos. Que Oye, tampoco... además de con problemas para escucharnos, ¿cómo cerramos hoy el programa? ¿Qué quieres decir? Ah, que hablo yo. Vale. Efectivamente. ¿Dónde pone Sergio? Mira, hay una cosa que ha ocurrido en los instantes finales de la presencia física de Aitana Castaño en esta emisora. Y es que de repente ha dicho, yo tengo lotería. ¿Ya? Sí. Ya. Y yo paso una vez al año por aquí. Y cuesta 5 euros. Métela. Que cada uno se responsable. Lotería bien vendida, de decir. Sí, muy vendida. Lotería de Navidad, Sí, entiendo. sí, naturalmente. Entonces ha salido de no sé qué lugar, porque la verdad, como una lagartija. Ángel Barceló, un dinero en la mano. y ha dicho, mía. Y a partir de ahí, claro, hemos pensado, si ella ¿qué compra, pasaría si? Sí. ¿Por qué tendríamos que soportar la sonrisa de, en el caso, pudiendo yo reírme igual o más? Y entonces se ha ido con 1 millón de euros a su casa. Así no hemos comprado, bueno, Todo, Sí, sí, bueno. Yo de hecho en ese momento no estaba en la redacción y cuando Pero te has olido, has olido el tema. Volvía por el pasillo y Aitana ya se iba y me ha señalado y me ha Faltas dicho, tú no has comprado lotería. ¿Y habéis comprado todo? Yo he comprado. Ah, porque yo no. yo no. Es más, si estaban aquí Sergio, Pepe y todos escandalizados, te decían, ¿de verdad no vas a comprar? Yo, no, es que nunca compro lotería, solamente compro un décimo y por tradición, que es el 810, el de esta casa, el de la SER. Pues mira, como yo. Y ya está, y de hecho voy por ahí Qué con bonito. amigos por el mundo, ya este verano iba con algún amigo por ahí y compraba lotería en la playa. Decía, ¿quieres? Digo, no, es que digo, no, Sí. no por...
Es que aquello de ese No por argumento de tacañería, es que es si que- le toca y tal, pues Claro, por esa si yo regla soy de 3 feliz. tendríamos que comprar todos Claro, los décimos. yo si a esta gente les toca Ya, la, es lo que la hacemos. papeleta, me alegraré por vosotros y yo me Claro. conformo con que Oye, me que paguéis tu una actitud me caña, si parece con eso ya, extraordinaria. yo ya voy. Y luego Que te inviten a algún día, si no, Pascual, De todas maneras, a los que les toque. El dato es, ya ha empezado, por tanto, Eso, esta campaña. que ¿eh? luego Sí, ya queda- empezamos. queda la misma mucho, noticia. Queda mucho, o sea, 14 de octubre. Bueno, y- pero hay que estar preparados. Es que Pero en cualquier yo he- momento sale ahí, está ahí la pieza. Y yo he de decir que no es el primer décimo, además, que. Tú ya, que cuidado. que recibo. O sea, que sé que. ¿Cómo que recibo? ¿Que compro? No, porque hay uno, que el típico que te mandan de, oye, este lo jugamos, pero yo no he pagado ni un duro de ese. Pues por eso no te toca. Pues entonces no Bueno, juegas. pero está demostrado ahí, hay una. Como se demostró el año pasado, que hay que demostrar que tienes una Demostrado. vinculación ahí y tal. Sí. Pues yo eso lo tengo. Si a mí, si toca ese número, esa persona a mí me ha puesto. Este es nuestro. Yo lo que hago es Vamos. cubrirme lo cercano. Yo, por ejemplo, cojo los 3 del grupo Prisa, cojo el Dial, cojo 40 y cojo la SER. Joder, macho. Pero una cosa, ¿pero tú juegas para que te toque o No, para que no sufrir. o para no Claro. sufrir Lo que le hago toque a los cubrirme. demás? Lo de Aitana hoy ha sido porque, claro, veo que todo el mundo está comprando, pues me pasa como a Sergio. Todo el mundo, Ves a la jefa sonriendo el día 23 o el día mismo día Y 22. eso es inadmisible. Ha claro. tocado el club balonmano los Cuencas. los cuencas Cuencas de Asturias. y tú llamando a ese sitio para ver si ha tocado. Envenenado de rabia. Eso está Ah, mal. rabia. El programa de la lotería que nos toca hacer, lo que es precioso hacerlo, Ujú. pero claro, cuando tienes que llamar a un compañero que le ha tocado la lotería y que a lo mejor tú pudiste haber aspirado a Sí. ese décimo y no tal, Claro. hay una sonrisa, pero en el fondo hay también un Es que yo tengo, pellizco en el claro, yo corazón. estoy muy tocado por la experiencia personal mía del año pasado. Yo pertenecía a un club de baloncesto al que le tocó el gordo. Es que Es que yo hubiera llevado una cantidad de dinero. ahora no estaríamos hablando. Bueno, sí, igual sí estaríamos hablando, pero Todavía pica. quiero decir que nunca la suerte me sacó a bailar tan claramente y le dije que no. Entonces ya a partir de este instante de Pero ¿por qué no compraste? Bueno, ya, Perdona. ya. ¿Por qué no compraste? Esta es una pregunta Porque que te me, sigue haciendo porque daño. me marché del club. Claro. Porque No. claro, me marché del club. En y ese dos club meses han después tocó. esperado a llamar a la suerte a que Es un Sergio no miserable. estuviera. Pues puede Ay. ser, puede La ser. verdad es claro. que Es una consecuencia de que te Bueno, marchases. pues ha llegado puede la ser. suerte. Claro, pues mira, Bueno, ya eso de está. que ha comprado todo el mundo ¿Qué vamos a no ha hacer? comprado. Pascual no ha comprado. Yo tampoco. Sebe no ha comprado y Pero yo no he porque no comprado. Es que yo no soy mucho de Pues ya jugar, está. la verdad. Y si os toca, pues me alegro un Eres montón por negacionista. vosotros. Hay negacionistas No, de la lotería negacionista también. No, pero es que no, Pues no ya me está, la pues, sé. pues todos contentos, ¿no? Ya está. Los Sí, que no ¿no? juegan, no Pero no os juegan. pasa a Nuestro vosotros que abuelo- cuando alguien dice un número en alto. Chimpún. A mí eso me pasa. A mi yo, padre le ¿qué? pasó el otro yo, día. no, que cuando dice alguien un número en alto, llevo el no sé qué, tal número. 27.228. Por ejemplo, no, 4.030. tengo que. Ya hay que buscarlo. No, no, ahora lo has dicho tú y no voy a Eso hay que buscarlo. Pero olvidarlo, si yo hay que lo olvidarlo veo, cuanto antes. si yo lo veo, Ya lo quiero digo, comprar. Dios. Pero ¿por qué? si tú lo ves, ¿cuándo? Cuando lo está comprando, como vea el número, o pasa un lotero a mi lado y veo un número, lo tengo que comprar. Ya, pero si ahora yo digo el 4030, estoy convencido que algún oyente va a ir y va a No, buscar hombre. un cero. No, Hombre, Hay no. gente. Tampoco es eso, ¿no? 4030, Ya sabemos, a lo mejor sí. Imagínate Y lo que mismo ahora con va el alguien a la gordo. administración y dice, es que Pascual Lo Donate ha ha dicho dicho, este es número. como muy pretencioso decir esto. Y va a acabar en... Di que sí, Pascual. Mira, vamos a decirlo ya. 4030 dice. 14 de octubre. Quita un poco la sintonía, Marcos. Pascual Donate. ¿En qué acaba la lotería el gordo de la lotería de Navidad de este año? En el cero. Dicho el 14 de octubre de 2025. Solo hablo de ti desde febrero. Hoy por hoy. Pesado, pero es bonito. Hablo de la paz, la libertad que siento dentro y tu zumbido. El último compás, Ana. La terminación más frecuente es el 5, ¿eh? Pascual, yo no sé si ha apostado Bueno, bien. pero ha ido a arriesgar un poco. Está Bueno. jugando con la suerte. Veremos, Pascual. ¿Pero por qué? ¿Cuál termina la habitual? La más habitual es el número intermedio, el 5, que ha caído 32 veces. Sí, pero este año va a caer en cero. Venga, vamos allá. Que si os Bueno. parece, le decimos a Ángels en el último compás lo que se tiene que escuchar del Vale, venga. programa, de la parte magazine. Vale. Porque claro, la entrevista a Pedro Sánchez ya se la sabe, no se la vamos a recomendar, no va a ser el último compás. Nos vamos a ir con Martín Bianchi, con su reflexión, porque la estábamos esperando desde el fin de semana por su artículo en El País, sobre el trato de la violencia machista en los programas de corazón en televisión.
todavía yo creo que se sigue frivolizando. ¿Tú crees mucho. que se sigue todavía? Sí, muchísimo. Y la prueba está, por ejemplo, el caso de Mar Flores, publica un libro en el que cuenta los malos tratos que sufrió y diferentes cadenas se han centrado más en, por ejemplo, si fue infiel o no cuando salía con Fernández Tapia, que en los episodios de la violencia machista. Es como querer desviar el foco de atención, pero yo creo que también en parte esto ocurre porque mucha gente que todavía sigue haciendo televisión ha formado parte de este sistema, de esta espiral de silencio, y quizá para mucha gente es muy incómodo, para otra no lo es. Pilar Eire, por ejemplo, escribió en la revista Lecturas casi una carta dirigida a Mar Flores pidiéndole disculpas, reconociendo que ella, en el ejercicio de su de profesión como periodista del corazón, había sido machista con ella y con otras mujeres parecidas a Mar Flores, pero todavía hay muchísimos silencios. Contigo a vivir. Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Me ha gustado la ciudad porque me recuerda a ti, si me lo pides de verdad. Carlos Ródenas, Marcos Granado, Marta Galán y Rafa Yuste en la realización de Este Hoy por Hoy, que cierra aquí esta edición. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Si me lo pides de verdad, yo me quedo aquí, contigo a vivir. Hoy por Hoy. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.